Este año cumplese 10 años de la pérdida de Igor Medio y Carlos Redondo, y también cumplese 10 años del festival, este festival, una acordanza de Igor y Carlos, que hemos desenvolcado desde el año 2007, desde el cabo del año. Seguimos con el mismo espíritu, hacer una reivindicación de la música asturiana, de los grupos, de toda deriva de grupos, de los chigres, donde se programa música normalmente, y pues con ese espíritu yo creo que hacemos este festival, que eso vamos desembolcando en los diferentes chigres donde normalmente programan música en directo en Xixón, y con ese espíritu reivindicativo también no solo de poner a la música asturiana, a toda la música asturiana, a todo el espectro en un primer plano y tal, que se vea todo lo que se fae en Asturias, sino también reivindicar ese trabajo muchas veces olvidado de lo que cuesta muchas veces trabajar, de la precariedad con la que trabajan muchos músicos en Asturias, y todavía lo que queda por andar hasta poder trabajar con unas condiciones dignas y demás. Pasaron ya, sí, 10 años desde que Igor y Carlos marcharon de ese accidente. Y si después de los 10 años y de 9 años de Alcordanza y de todos estos eventos y el mensaje reivindicativo, podemos intentar hacer un poco de balance. Si cambiaron o pasó de aquí alrededor de lo que es la situación laboral, profesional de la gente que trabaja en la música. Y yo me quiero decir que cambiaron bien pocas cosas, la verdad que no podemos estar satisfechos, pero sí se van viendo de algo de síntomas de que, digamos que desde las instituciones, desde el propio colectivo profesional, desde los músicos, hasta el propio público, entama a darse cuenta de que ser tocar y os componer o de algo así lleva una profesión como otra, cualquiera, y que en ese sentido es interesante que se vayan dando pasos de legislación, de consideración social. Entonces se empieza a ver cómo también la gente se revuelve porque de pronto en los locales, vimos un caso estos meses de un movimiento que hay, que nació por un caso puntual que fue muy viejo, pero que después generóse que hay una posibilidad de cambiar una ley que permita la música en directo en los locales, de una forma racional, de una forma que respete a todo el mundo, y también asociarse, xuntarse. Hai máis movimientos aquí en que los músicos se xunten, e é o primer paso para que se falen de ellos, para que consideren que é lo que prioritario que necesiten para mellorar a súa situación, e son pasos. Queda mucho por facer, pero bueno, creo que na Acordanza estamos moi contentos de aportar nuestro granín de arena, de mandar ese mensaxe de cuando marcharon nuestros collados era un accidente laboral basado en estas cosas, la precariedad, y que eso no puede pasar más, y hay que avanzar en ese campo. Bueno, pues yo voy a hablar un poquitín de la motivación de todos los músicos que tienen a la hora de sumarse a esta aventura. Yo personalmente ya toqué desde el primer año cuando se hizo en el Náutico, del Acuario, Poniente, y pues en el escenario grande y demás, y viví un poquitín la evolución como músico, porque yo toqué en varias ediciones, y desde hace un par de años estoy echando un cable también en la organización. Entonces, como músico, ¿qué te motiva a tocar en la Acordanza? Como se debió comentar antes, Boni, creo, inicialmente pues era un poquitín el tema sentimental también. Éramos todos colegas de Carlos e Igor, tenemos mucha vinculación con ellos. Yo personalmente el primer grupo que tuve fue con Igor, Carlos fue quien me enseñó a tocar el bajo, y como yo muchos otros. ¿Qué pasa? Pues fue generacionalmente cambiando todo esto, y ahora hay gente que no tal, pero y es verdad que sí notas que cuando llamas a la gente para tocar en la Acordanza hay una predisposición siempre de todo el mundo a hacerlo, todo el mundo sabe que no hay ningún tipo de cosa económica, no se cobra por tocar, no cobra nadie, es todo por mera aportación, y no me digas lo que tiene la gente en la cabeza, pero todo el mundo está predispuesto a tocar. Está claro que ya la gente vincula esto a un acto un poquitín reivindicativo, como se debe decir, y
y aportar al Renín de Arena lo que esto poco a poco, año a año, va significando ya. Está claro que yo no sé meterme en la cabeza a la gente, no sé lo que tiene en la cabeza, pero todo el mundo tiene a bien tocar siempre en Alcordanza, olvidándose de los perres, olvidándose de todo, y yo creo que todo eso contribuye a un ambiente un poquitín especial que hay en todas las ediciones. Pero, bueno, por eso, no sé. Algo más.